La obra del Espíritu Santo. Ese es el tema. Ubíquese en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Si desean pueden sentarse, no hay problema. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice: en el nombre del Señor Jesús, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, podemos ver que la obra del Espíritu Santo es el quehacer de Dios para con cada uno de nosotros. Es todo eso que Él hace y permite que pase en nuestras vidas para a la postre poder cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Va más allá que el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la obra del Espíritu Santo, ¿dónde comienza? La obra del Espíritu Santo es desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque usted antes, incluso nosotros antes de convertirnos a Dios, ya el Espíritu Santo venía haciendo una obra para que pudiéramos llegar. Usando un hermano, usando un tratado, usando una emisora, alguien, qué sé yo, una situación difícil en su vida, algo. Dios todo lo que permite es para que a la postre nosotros podamos llegar a sus pies y que Él pueda cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces, anoche hablamos del nuevo nacimiento. ¿Cómo dijimos que ocurría? No sabemos. El Señor dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, la obra del Espíritu Santo es así. No sabemos cómo ocurre, cómo obra, pero obra. Entonces llega a nuestro ser, llega a nuestra vida, nos toca el corazón, Dios obra de una manera especial y nosotros recibimos lo que Él quiere darnos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es la que actúa. Por eso es necesario, el Señor dice, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la palabra es la que nosotros tenemos como una antorcha encendida. Esa palabra que nos transformó a nosotros y que sabemos que puede llegar a transformar a otros también. Por eso es que se predica el Evangelio. ¿Y qué es lo que hace aquí en este culto? Nos edifica. Por eso entonces nos reunimos aquí, nos congregamos. ¿Por qué? Porque venimos a edificarnos, ¿cierto? Para alimentar el espíritu. Así como la carne necesita alimento, nuestro cuerpo, también el espíritu lo necesita. ¿Cómo se alimenta? A través de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el medio? Este culto, las oraciones, la lectura personal, su devocional diario en su casa. Así es que se alimenta el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso hace parte de la obra del Espíritu Santo. Entonces, teniendo claro esto, nos damos cuenta que cuando David llegó a ser rey ya venía en un proceso con Dios. Fue ungido desde niño, pero llegó a reinar mucho después. Esa es la obra de Dios, guardando las proporciones, porque ahora somos la iglesia del Señor. Pero como para colocarles un ejemplo, David fue ungido cuando era niño,
Pero ¿cuándo llegó a reinar? Cuando ya estaba mayor. Entonces, así más o menos es la obra del Espíritu Santo. Él viene obrando en nuestra vida. Nos guarda, nos libra, nos habla desde allá, desde antes de que nosotros lleguemos a la pileta bautismal. Desde antes de que lleguemos a predicar, desde antes de muchas cosas. La obra del Espíritu Santo es desde el principio hasta el final. Amén. Cuando una persona llega aquí, cuando una persona llega donde usted o llega donde uno y le dice, oiga, hábleme de la palabra, oiga, yo quiero ir a un culto, o mire, tengo este problema, o esto, o aquello, oiga, ore por mí. Esa es la obra del Espíritu Santo, que nosotros no debemos ignorar, porque eso que nos indica, Dios nos está llamando a que como instrumento de Él nos dejemos usar en favor de esa persona. Amén. ¿Se dan cuenta? Amén. Entonces, nosotros podemos entender que todo este tiempo Dios lo usó para prepararlo a través de cada experiencia, cuidando las ovejas de su padre Isaí. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 en adelante. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hay una obra allí de valor, hay una obra de Dios en David, que cuando quiso llegar al momento para enfrentarse al gigante Goliat, ya había tenido un proceso con Dios. Usted y yo tenemos un proceso con Dios, y eso es lo que nos tiene aquí, y nos llevará donde Dios quiere llevarnos. Gloria a Dios. Entonces David, claro, ya estaba convencido, estaba fuerte. Él dijo: este filisteo va a ser como uno de esos leones o como uno de esos osos que yo mataba. ¿Por qué? Ya había tenido experiencias con Dios. Entonces digo, se llenó de valor. Así también nosotros, por eso les digo, ustedes han tenido ya experiencias con Dios. La obra del Espíritu Santo en ustedes ha sido real, es real. Por eso ustedes tienen de qué hablar de Dios. Seguro los animo, hermanos. No que no hemos sido sellados, pero van a ser sellados y ya son hijos de Dios. Usted ya puede hablar con libertad la palabra a quien sea. Usted ya tiene su experiencia con Dios. Usted ha nacido de nuevo. Usted ha tenido y tiene en su vida la obra del Espíritu Santo. Entonces usted es testigo del poder de Dios. Usted es testigo de las maravillas de Dios. Usted no tiene que dudar al abrir su boca. No le dé miedo, no le dé pena. Hágalo con libertad. Dios lo respalda. No se preocupe. Entonces podemos ver que Natanael, cuando se encontró con el Señor, reconoce que Él es el Rey. Pero miren las palabras que le dice el Señor. Cuando Jesús vino a Natanael, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Cuando usted cree que Dios no lo ha visto, Dios está ahí.
Natanael, ¿de dónde me conoce? Dice, antes que Felipe te llamara, yo estaba allá abajo de la higuera y yo te vi. Usted, Dios lleva una obra linda en su vida. Antes de que usted abriera sus ojos, llegara a este mundo, desde el vientre de su madre, le pasó como Natanael. Dios ya lo veía. Por eso la palabra en el Salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. Porque ese embrión, allí cuando se está formando en el vientre de la madre, de allí nos conoce el Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Rendirnos ante esa obra tan maravillosa del Espíritu Santo. Natanael entonces creyó, porque el Señor le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Pero era que ya venía obrando en él. Cuando usted va a hacer un sembrado, primero debe preparar la tierra y abonarla. Ustedes saben mucho de eso. Hacerle todo el proceso para poder sembrar la semilla. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. Así como ustedes cuando siembran, cuando aran la tierra, la abonan, hacen todo un proceso para que la tierra pueda estar fértil para entonces sembrar, ¿ustedes creen que Dios no lo hace? Dios nos prepara. Dios está obrando en cada vida y en cada corazón. Cuando una persona llega donde usted, por muy mala que sea, por muy que usted diga, uy, qué pecador, algún proceso Dios ya lleva con esa persona. De algo Dios ya le ha hablado, algo Dios ya ha puesto en su corazón, que cuando esa persona llega aquí, es porque es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Entonces vean, el nuevo nacimiento que hablábamos anoche es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Sí, ya lo estamos entendiendo. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Hombre, porque el Espíritu Santo ha venido obrando en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra, cuando usted le predica la palabra, lo que decíamos anoche, uno oye, cree, ese creer lo llena de fe y lo lleva a uno a actuar en pro de lo que nos enseña esa palabra. Pero ¿ustedes creen que eso se puede creer así como así? No, se cree porque el Espíritu Santo viene, ¿qué? Obrando en su vida. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, nosotros debemos tener esto muy presente. Dios está obrando siempre, de principio a fin en la vida de una persona. Así que cuando ya uno quiere darles la palabra, ya Dios viene tratando y abriendo camino en ese corazón. Cuando ya usted quiere hablar en alguien, cuando Dios lo insta, lo lleva a hablarle a alguien, es porque ya Dios viene obrando en esa persona. Ya ese terreno está abonado, ese terreno está arado para que usted llegue y tire la semilla del Evangelio. Gloria a Dios. Así como en esta hora, aquí todos estos terrenos, es decir, nuestros corazones están ya arados, abonados y ya tienen semilla. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Regando esa semilla, regándola, nutriéndola, para que crezca esa palabra, para que crezcamos en Dios. ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo que hace. Entonces son varias etapas. La primera, cuando uno viene, llega al Evangelio, se arrepiente, se convierte, es decir, el proceso de ¿qué? Lo que vimos anoche, del nuevo nacimiento. Ese es el proceso. Entonces esa es la etapa, una primera etapa de la obra del Espíritu Santo. Entonces después, ya que nos llegamos, nos convertimos, nos bautizamos, seguimos al Señor, ya viene otra etapa. ¿Cuál es? Entonces ya viene la etapa del servicio, ¿cierto? Entonces ya usted siente ganas de servirle a Dios. Esa es la otra etapa. Y luego ya de ahí en adelante seguir perseverando. Ya eso sigue siendo la obra del Espíritu Santo. Porque desde el principio hasta el final, porque si Dios lo llama a servir,
Él lo respalda. Entonces es la obra del Espíritu Santo. Entonces usted ve que por ahí es el asunto. Entonces usted dice, oye, a mí me gusta orar bastante, a mí me gusta leer la Biblia. Entonces ya usted va descubriendo qué sus dones, va descubriendo sus ministerios, lo que Dios le dio. Entonces ya usted dice, uy, me gusta hablarle mucho a las almas. Entonces ya usted dice, soy un evangelista, ¿cierto? Entonces esa es la otra etapa de la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces usted dice, uy, no, me gusta leer mucho, leer. Entonces yo te dice, uy, no, me gusta como enseñar. Entonces yo tengo ese ministerio. ¿De qué? De maestro, ¿cierto? Entonces usted dice, no, me gusta servir. Entonces esos son dones. Entonces usted ya me gusta aquí, servir acá, servir allá, presidir lo que dice la palabra. Entonces usted tiene ese don del servicio. Si ve que no todo el mundo tiene los mismos dones. Entonces somos un cuerpo que cada parte del cuerpo cumple su función. Y que la obra del Espíritu Santo se encarga de ubicar a cada quien en la parte del cuerpo que será fundamental allí donde el Espíritu Santo nos ubicó. Todos los que estamos aquí, sin dejar por fuera a nadie, tenemos dones de parte de Dios. Tenemos cosas de parte de Dios. Usted después, de pronto a raíz de este mensaje, usted se va a ir descubriendo. Ya lo que nos toca a nosotros es descubrir cuál es ese don, cuál es ese ministerio que Dios me dio. Entonces ya usted va aprendiendo y suya, a mí me gusta mucho esto, me gusta aquello, y Señor, entonces ya usted va, ay, claro. Entonces yo soy un evangelista. Uy, Dios me dio ese ministerio de maestro. Uy, Dios me ha colocado a mí ese sentir de servir. Que ya usted se va descubriendo. ¿Y qué es lo que hace? Entonces usted descubre lo que Dios le dio y empieza ¿qué? A alimentar eso, a prepararse, a estudiar, a meterse, para que ese don, ese ministerio se siga ¿qué? Ensanchando o siga ¿qué? Creciendo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la obra del Espíritu Santo, miren, estos niños, ahí está la obra del Espíritu Santo. Mañana o pasado que ellos crezcan, ahí irá la obra sembrada en sus corazones. La obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, uno tiene que esos niños, tráigalos. Ellos, cuando crezcan, dirán, oiga, mis padres me llevaban a una iglesia. Me hablaban de Dios. Esa palabra me marcó la vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo que los hará a ellos llegar a los pies del Señor. O por lo menos que ellos vivan sabiendo que hay un Dios que es real y que tiene propósito con sus vidas. Entonces sígalos trayendo, sígalos instruyendo en su casa, enséñales. La mejor enseñanza es su vida misma. Pero si usted puede enseñarles la palabra poco a poco, instruirlos, mirarlos, mira lo que dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ya ves. Entonces eso es lo que hace Dios con los niños y con nosotros. Entonces, cuando yo llegué al Señor, un día, unos días antes de recibir al Señor, yo estaba, bueno, saben que yo vengo de Malamba, allí cerca a Barranquilla, y estaba acostado en la sala. Yo todavía no era ni convertido, ni bautizado, ni nada, pero sí, en esos días estaba como yendo a culto más seguido. Y yo para esos días estaba en un culto y el predicador dio la palabra, Dios lo usó. Y yo empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y no entendía. Y pasé allí al altar que llamaron. Allá en la costa se ve mucho eso. De pasar al altar y empiezan a cantar los hermanos. Se siente la presencia de Dios muy lindo. Uno se queda ahí arrodillado el tiempo que uno quiera, llorando. Y así me pasó a mí. Yo no era convertido, no era bautizado, estaba apenas yendo. Estaba empezando como a arrepentirme apenas. Estaba empezando a arrepentirme. Entonces Dios estaba obrando en mi vida la obra del Espíritu Santo. Entonces yo no entendía por qué lloraba. Bueno, viví esa experiencia igual, yo seguí pecando. Pero esa experiencia me marcó.
Yo dije, esto nunca lo había vivido. ¿Por qué yo lloraba? ¿Por qué sentí algo especial? Yo no sabía lo que había sentido. Ahora entiendo que era la presencia de Dios. Para esos días yo pasaba muy solo en la casa y me acosté, creo que después de almuerzo, así en el piso. Y me gustaba poner una emisora cristiana porque me gustaba escuchar los testimonios. Entonces yo la ponía. Y en una de esas estaban ahí reprendiendo. Y reprendían y reprendían y en fin. Cuando yo sentí que mi voz cambió y sentí que en mi garganta y de mi boca salió un grito que yo no entendía. Después fue que entendí que Dios me había libertado de un demonio a través de una emisora, porque estaban reprendiendo. Y yo acostado, yo estaba entre dormido y despierto, pero sí sé que eso fue real. Entonces después entendí, yo estaba y Dios me libertó a través de una emisora. Yo no era bautizado, no era convertido, nada. Dios apenas estaba empezando a obrar en mí, pero me libertó. ¿Se dan cuenta? Entonces la obra del Espíritu Santo no tiene límites. Pues Dios obra con quien sea. Usted no le ponga límites, que sus hijos, que sus hermanos, que sus amigos, no le ponga límites. Dios va a obrar en ellos también, así como obra en nosotros. Sigamos creyendo eso. No, que no se convierten. Bueno, algún día se convertirán, y si no, bueno, les queda el testimonio de su vida, de que usted conoció un Dios todopoderoso y que quiso enseñárselos a ellos. Bueno, y así no quieren, pero mientras hay vida, hay esperanza. Sigamos creyendo en la obra del Espíritu Santo en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en todos. Sigamos creyendo que Dios va a obrar en ellos. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Hasta el último día sigamos creyendo que Dios obrará en ellos así como obra en nosotros. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cómo ellos dejaron al instante las redes y seguir a un hombre desconocido? Era porque ya Dios venía tratando en esos corazones. Eso no fue así como así. Cuando Jesús llegó donde ellos, era porque ya Él los tenía. ¿Se da cuenta? Pero usted siga insistiendo, siga predicando, siga enseñando al núcleo familiar, a sus vecinos, a quien usted le dé la oportunidad, hágalo. Eso sí, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño. No juzgue a la gente, porque Dios no nos juzga a nosotros. Para eso usted le predica, precisamente porque Dios no los juzga, porque Dios quiere que vengan también a su reino. Con ese amor, con ese cariño, con que Dios nos ama, así también usted enséñele al otro. No ser contencioso, no, que si quiere diferente, que si, déjelo. Que para eso que usted le está enseñando, para que él se ubique a través de la palabra. ¿Se dan cuenta? Terminamos. Lo que les decía anoche, el apóstol Pablo en su encuentro con el Señor conoce su nombre y su poder, y eso le bastó para reconocerlo en su vida. Que les decía anoche, él iba camino a Damasco, pero un resplandor de luz del cielo le rodeó. ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente, Saulo: uy, Señor, me pongo a tu disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Dios venía obrando en ese corazón. Dios obra. Y terminamos con el versículo que les dejé, o que nos dejamos ya para el próximo fin de semana, decirlo en la lluvia de versículos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados conforme al propósito de Dios.
no conforme al nuestro. Y si nos ubicamos en ese propósito de Dios, inmediatamente allí la obra del Espíritu Santo no se hace esperar. Vamos a seguir entonces creyendo que la obra del Espíritu Santo es desde el principio hasta el final. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo aún no ha terminado con nosotros. Vamos a seguir creyendo que la obra del Espíritu Santo todavía está vigente en nosotros. No, ya yo me arrepentí, ya me convertí, ya me bauticé, ya yo hice lo que tenía que hacer. No, apenas es que Dios empieza con nosotros. Apenas es que Dios empieza con su vida, mi hermano. Apenas es que Dios empieza con mi vida. Aún hay mucho de parte de Dios para nosotros. Es una fuente inagotable. Así que, hermanos amados, vamos a echar mano de esa fuente porque aún está vigente. Vamos a orar. Señor Jesús. Oh, gracias.